y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo esta cajita organizadora que, bueno, yo la he preparado para organizar hilos de punto de cruz. Me la pidieron hace ya muchísimo tiempo para el canal y la he tenido ahí un montón de tiempo hecha, ya llevo por lo menos con ella un par de meses, hasta que me decidí a ponerle esta aplicación. Es que me parecía que estaba muy soso, aunque la verdad que ahora viéndolo en cámara tampoco quedaba tan mal, pero bueno. Era como que le faltaba algo y cuando le puse esta aplicación me encantó. Aquí tenéis el maletín como quedaba originalmente, que como veis es una maletita cuadrada y lleva dos cremalleras y al abrir se produce la magia. Dentro tiene separadores para que podamos organizar todos los hilos de punto de cruz o de bordar. Espero que os guste, que os animéis a hacerlo y venga, vamos a coser. Para esta labor vamos a utilizar dos tejidos coordinados. Uno de ellos, que es el bichí, vamos a coger 40 centímetros. Para el otro tejido, como veis en este caso, esta tela tiene un sentido, tenemos que cortar el patrón de este modo, en vertical. Por ello, vamos a coger 60 centímetros. Si vosotros cogéis un tejido que no tenga el dibujo, que no tenga un sentido concreto, con 40 centímetros tendréis más que suficiente. Además, vamos a utilizar un estabilizador para bolsos que tenga consistencia y que sea gruesito. Vamos a utilizar 40 centímetros. Además, vamos a utilizar 80 centímetros de cremallera con dos cursores y 50 centímetros de asa para mochila. También vamos a necesitar 160 centímetros de bies. Este es el patrón que vamos a utilizar para hacer el guardahilos. Aquí tenéis todas las medidas. Además, tenéis abajo en la cajita de descripción un link para poderos descargar el patrón. He dibujado el patrón sobre el foamizado, aunque realmente no es necesario. Lo he hecho para que os sea un poquito más gráfico. Vamos a necesitar una pieza de 40 x 60 de foamizado y también de ambos tejidos del coordinado. Vamos a empezar colocando el foamizado sobre el tejido principal. Vamos a estirarlo bien y le vamos a dibujar una serie de líneas para el acolchado. Debajo aquí colocaremos la otra tela del coordinado. Las líneas para el acolchado las voy a hacer verticales y voy a comenzar buscando el centro de esta pieza y trazando líneas a ambos lados. Estas las he dibujado a 3 centímetros unas de otras. Como veis, ya tengo colocada debajo la otra tela del coordinado y voy a ir sujetando línea a línea con alfileres para ir acolchando. Si queréis, podéis adherir las telas al estabilizador. Yo en este caso lo voy a hacer con alfileres, pero sabéis que tenéis varias opciones que ya os las he explicado en otros tutoriales. En el tutorial del portabloques tenéis perfectamente explicado cómo hacer este tipo de acolchado. Os dejo el link en la descripción. Ya lo tengo todo acolchado y ahora vamos a recortar el patrón. El patrón lo vamos a cortar sin dejar márgenes de costura, a excepción de una parte que son en las esquinas. Toda esta zona de aquí vamos a dejarle 1 centímetro de margen de costura. Hay algo que tenéis que tener en cuenta. Esta pieza, o sea, este trocito de aquí mide 5 centímetros y el lateral mide 6. Le vamos a restar 1 centímetro desde los 6 aquí y desde ahí hasta ahí vamos a dejar margen de costura. O sea, vamos a dejar por aquí y por aquí 1 centímetro de margen de costura, pero solo hasta ahí. El resto lo vamos a cortar sin margen de costura. Voy a colocar el patrón intentando que quede centrado, que nos queden las líneas simétricas dentro del patrón. Voy a sujetarlo con alfileres y lo voy a recortar. Ahora cuando lo recorte vais a tener más claro dónde tenéis que dejar los márgenes de costura. Y aquí, como veis, ya lo tengo cortado y veis mejor dónde he dejado los márgenes de costura. ¿Veis? Como veis aquí en la esquina y he cortado justo en la rayita que marcamos. He retirado los alfileres de los laterales y voy a doblarlos de este modo, justo por la línea. Doblaremos bien y vamos a marcar con un bolígrafo cada una de estas líneas. Voy a marcar la del lateral, las dos centrales y las de los otros dos laterales
como veis, coinciden justo con las otras costuras, por lo tanto no hará falta marcarlas. Si no os coinciden porque habéis hecho un acolchado diferente, sí que tendréis que marcar también la de los dos laterales. Mirad, ya vamos a acolchar por cada una de las líneas y recordad estirar de este modo la tela al coser, ya que al hacer acolchado con este tipo de tejidos encoge un poquito y si no lo estiráis luego se os van a quedar pincitas. Y aquí lo tengo ya acolchado, como veis, de este modo así se marcan las dobleces y la cajita nos quedará mejor formada. Vamos a comenzar uniendo estas dos esquinas. Para ello simplemente doblaremos en diagonal y coseremos a 1 centímetro de margen de costura. Pero recordad que la costura tiene que empezar o terminar justo en este punto donde se cruzan estas dos líneas, ahí. Por lo tanto, doblaremos en diagonal y al coser nos vamos a fijar que justo empecemos a coser en ese punto. Y ya sabéis, para que no se mueva, le vamos a colocar unos alfileres. Como veis, ese es justo el punto hasta el que tenemos que coser. En el otro lado lo vamos a sujetar de igual modo. Al doblar, tened cuidado con la tela que pueda quedar suelta para que no os haga ahí un pliegue y luego se quede así hacia afuera. Por lo tanto, vamos a meter el dedo y colocar muy bien la tela de dentro. He cortado dos piezas de la misma tela del interior para colocarlas aquí y rematar las esquinas. Vamos a colocarlas de este modo, que quede sobrante de tela por abajo. Recolocamos los alfileres sujetando también esta pieza y ahora ya sí vamos a dar el pespunte para cerrar la esquina. Una vez cosido, lo que hice fue darle la vuelta al bies, remetiendo este bordecito hacia adentro para coserlo y que ya las esquinitas se queden perfectamente rematadas. Vamos a colocar ahora el asa. La vamos a colocar aquí en esta parte, entre estas dos líneas. Vamos a colocarla aquí como justo en el centro entre las dos líneas. Os va a sobrar a cada lado pues como 1,5 centímetros más o menos. Voy a dejar ahí que sobresalga un poquito y voy a sujetar este aquí. Este lo vamos a sujetar aquí como 3 líneas. Aquí es como unos 9 centímetros y aquí voy a levantar un poquito, lo suficiente para que cómodamente podáis meter la mano y agarrar. Os dije 50 centímetros, la verdad es que con 40 hay más que suficiente. Yo es que siempre pongo un poquito de más al principio del proyecto, por si acaso, para no quedarme corta, pero la verdad es que, como os digo, con 40 centímetros es más que suficiente. Y vuelvo a sujetar aquí y vamos a coser como una U. Vamos a empezar aquí en este lado, vamos a subir por aquí como por encima de esta línea de acolchado de la tercera, pues como veis, 1, 2, aquí en la tercera, por aquí y volvemos hacia allá. Y en este lado vamos a hacer lo mismo, empezamos aquí en la tercera línea de acolchado, subimos y volvemos otra vez hasta aquí. Os recomiendo que rematéis muy bien en las esquinas y esta zona quizás que le deis un par de pasadas para que aquí que vamos a tener el asa para coger la cesta, que no se nos vaya a abrir por aquí la costura. Pues ya tengo aquí cosida la cinta, voy a cortar ya aquí al borde y este pequeño sobrante que me quedó aquí también. Y ya tenemos aquí la cinta cosida. He hecho 160 centímetros de bies. Yo lo he hecho con la tela de forro, pero podéis comprarlos ya si queréis hecho. Este tiene 4,5 centímetros de grosor. Vamos ahora a empezar a colocar el bies. El bies lo vamos a colocar por aquí, por toda esta zona de aquí, desde aquí hasta aquí, por toda esta parte. Y luego también lo vamos a colocar aquí. ¿Veis? Donde dejamos el escaloncito, lo vamos a colocar justo desde aquí, por toda esta parte, hasta aquí, hasta donde otra vez, donde está el escaloncito que deja. Mirad, siempre cuando os digo que hay que poner el bies, yo en algún vídeo lo tengo explicado muy claramente. Por ejemplo, en el costurero de sofá, en la parte 2, ahí os explico muy claramente cómo colocar el bies. Pero aquí os voy a hacer una pequeña explicación. Yo siempre digo que cada 5 centímetros estiras uno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nosotros cogemos 5 centímetros de bies, más o menos, lo estiramos y lo dejamos como si fueran 6 centímetros.
y colocamos un alfiler. Volvemos a coger como otros 5 centímetros de bies, lo estiramos y cubrimos 6 centímetros de la tela de la pieza que vamos a colocar. Y así sucesivamente, cada 5 centímetros estiramos 1 centímetro más, con 5 centímetros de bies cubrimos 6 centímetros de la tela de la labor. El bies, si no lo colocamos así de estirado, al darle la vuelta se queda todo arrugado y luego a veces queda muy feo porque queda como suelto. Por eso siempre hay que colocarlo bien estirado. Ya he colocado el bies en esta parte de aquí, como veis, justo hasta aquí, hasta la costura, y ahora voy a colocar desde aquí, desde estas costuras, todo aquí alrededor hasta aquí. Esta parte, como veis, le he redondeado un poquito las esquinas para que luego sea más cómodo a la hora de poner la cremallera. Como veis, lo he puesto justo hasta aquí, está rematadito, doblado hacia adentro para que no nos queden por aquí hilitos sueltos. Aquí a la cremallera le he buscado el centro y la he marcado en ambos lados. También le he buscado el centro aquí a esta pieza y voy a unir centro con centro, centro de la cremallera con centro de la pieza. Y voy a irle colocando alfileres. La cremallera después hay que hilvanarla, ¿de acuerdo? Porque si no, las cremalleras, si se cosen sin hilvanar, se tuercen todas, se quedan luego onduladas. Yo soy muy partidaria, ya lo vais a ver ahora cuando ponga la cremallera, de marcarlas. En principio aquí, para poner este lado, nada más que hemos marcado el centro de aquí, como os he enseñado antes. Voy a acabar de sujetar todo este lado. Ya he cosido la cremallera, aquí el pespunte como al borde aquí del bies. Ahora vamos a marcar esta cremallera para casarla aquí perfectamente igual. Recordáis que aquí ya teníamos hecha la marca del centro. Ahora voy a marcar aquí justo donde queda esta costura. Y aquí voy a hacer lo mismo, voy a marcar justo donde queda la costura. Además voy a marcar justo el final de aquí, de donde acaba la línea. Y aquí lo mismo, voy a marcar el final justo donde acaba esta pieza. Ok, una vez que ya la tenemos marcada, ya la podemos separar y empezar a colocarla aquí. Yo sé que muchísimas veces las cremalleras las ponen sin marcar ni nada, cogen 2 trozos, los colocan, luego cierran y ya está. Muchas veces cuando hacemos eso luego no cuadran. No cuadra, si te cuadra una esquina, la otra se te queda descuadrada. Y es como imposible cuadrar las piezas, así que por eso las marcamos. Primero he unido justo aquí el centro y aquí voy a colocar el final justo de la cremallera aquí. Y aquí voy a colocar la marca del centro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque veis que sobra mucha cremallera. ¿Os dais cuenta de cuánta cremallera sobra? Si no lo colocáis de este modo, luego no queda igual. Entonces, ahora hay que ir embebiendo la cremallera. Hay que ir así, como apretando un poquito la cremallera hacia arriba. Fijaos, como haciéndolo de este modo os va a casar. Pero si no lo hacéis así, no os va a casar de ninguna manera la cremallera. Esto es algo que ocurre, que yo no entiendo el por qué. Yo creo que ya os lo he dicho esto en más vídeos. Yo me he dedicado muchísimos años a hacer arreglos de ropa. Muchísimos. Y yo comprobaba que siempre cuando cambiaba la cremallera de una cazadora, yo colocaba la primera parte de la cremallera, colocaba la segunda y luego nunca casaban. Siempre me sobraba un trozo de cremallera en la segunda parte. Y yo me volvía loca porque es que no lo entendía, no comprendía el por qué sobraba tanta cremallera en la segunda parte. Y ahí fue cuando me di cuenta de que no sé por qué extraña ciencia ocurre, porque no tengo ni idea, que siempre en la segunda parte de la cremallera parece que crece o que la tela ha encogido. Por ello me acostumbré a marcar perfectamente las cremalleras para colocarlas en las piezas que coso y de este modo siempre quedan cuadradas y perfectas. Y este, por ejemplo, el de hoy es uno de los casos más claros
que he visto de cómo crece una cremallera ante la misma pieza. ¿Veis? Ya la he ajustado, por la parte de dentro se queda como arrugadita, pero por aquí fuera queda bien, queda como tiene que quedar. Voy a hacer lo mismo, a colocar la segunda parte. Bueno, pues ya tengo aquí toda la cremallera colocada. Esta, como veis, la he ajustado a su tamaño sin ningún problema, pero el problema habría sido si simplemente hubiera colocado otro trozo de cremallera sin hacer ninguna marca. Aquí nos habría sobrado este trocito así y probablemente en la otra nos sobraría un trozo así, y ahí ya eso es indicativo de que algo no está bien. Voy a hilvanar esta, a coserla igual que cosí la otra, y la voy a cerrar para que veáis cómo queda de bien. Bueno, ya he cosido aquí toda esta cremallera. Aquí le he dado 2 pespuntes, como veis son paralelos y ha sido uno a cada lado del bies para que esta quede más sujeta. Ahora voy a cerrarla, vamos a ver qué tal nos ha quedado. Bueno, como veis, ha quedado perfecto a la primera. ¿Os dais cuenta? Las cremalleras idénticas de tamaño en el borde, y fijaos la cremallera aquí, perfecta. Las esquinas en su sitio y ha quedado cuadrada, como tiene que quedar una cremallera. Aquí os dije que habíamos cosido solamente abajo, pero no me gusta cómo queda esto. Le voy a dar también otro pespunte aquí a este borde del bies, porque se queda esto como muy abierto así y no me gusta. Ahora sí, muchísimo mejor ha quedado la cremallera. Voy a poner aquí algo, un alfiler, cualquier cosa que obstaculice el que la cremallera se pueda abrir del todo. Y aquí lo mismo, tener cuidado, no os pinchéis, sino también le podéis dar unas puntaditas así en redondo para evitar que la cremallera se abra del todo. Ahora vamos a voltear de este modo aquí la esquina. Esta esquina, la esquina de abajo, tiene que ir justo, ¿veis? Así doblada. Y aquí nos tiene que quedar como un pequeño escalón en el que pillaremos el bies de este lado. Aquí vamos a coser a 1 centímetro. Una vez lo tengamos cosido, voy a recortar el sobrante de cremallera y con un trocito de tela lo voy a colocar aquí en la esquina para rematar. Eso sí, aquí la tela tiene que sobresalir por ambos lados, porque aquí tenemos que hacer un remate a ambos lados, no como en las otras, que solamente le hicimos un remate en la parte de abajo y la otra la dejamos estirada. En esta tenemos que hacer remate aquí y aquí, por lo tanto tenemos que dejar que sobresalga la tela por ambos lados. Como veis aquí ahora ya está cosido, voy a recortar el sobrante de cremallera y ahora aquí voy a meter así las esquinitas hacia adentro. Esto es lo mismo que hicimos en el otro. De nuevo aquí estas esquinitas las voy a meter así hacia adentro. Sujeto aquí con otro alfiler y lo doblamos a modo de bies. Con el mismo alfiler levanto y sujeto la otra tela y aquí voy a hacer lo mismo. Ahí espero que apreciéis, veis cómo va a quedar. Y por este lado queda todo totalmente cubierto. Pues así ya nos va a quedar cosido y rematado, y como veis por este lado, voy a quitar el alfiler para no picarme. Ya veis cómo nos queda el acabado. Ya tenemos el maletín terminado. ¿Veis cómo nos queda? Ahora vamos a hacerle las divisiones interiores. Mirad, estas son las medidas. Las tenéis en el patrón descargable en la cajita de descripción, y si no, podéis hacer una captura de pantalla a esta imagen. Es necesario que cortemos 3 grandes y 4 de las pequeñas. Yo he hecho estas piezas con cartón prensado de este tipo, que es como el que se utiliza en scrapbooking. Estas las he comprado en un bazar. Estas láminas tienen un grosor de 2,2 milímetros. Por ello, habéis visto en la foto que los rebajes para encajar unas con otras son de 3 milímetros. Si utilizaseis un material más grueso, estos rebajes deberían de ser un poquito más gruesos. Eso lo tenéis que adaptar al grosor del material que vayáis a utilizar. Y luego, como veis, sencillamente se encajan unas dentro de otras.
Este material es muy sencillo de trabajar. Con un cúter y una regla metálica podéis hacer los cortes sin ningún problema. Y luego, como veis, los he pintado en un color así rojo oscuro para que me queden a juego con el maletín. Y aquí ya tenéis los hilos colocados y cómo nos queda la labor. En cuanto a la portada, este es un diseño del Jardín de Ofelia, del Altillo de los Duendes. Yo lo compré hace tiempo para un kit que tienen ellos súper bonito y lo he utilizado. No os puedo dar el patrón porque obviamente no es creación mía y es un patrón que está a la venta, por lo tanto no os lo puedo dar. Pero bueno, siempre si os gusta algo de este tipo podéis dibujarlo a mano alzada porque creo que ya no está a la venta. O también podéis buscar otra aplicación que hay muchísimas en internet para colocarla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacerlo y nada, os deseo una feliz semana y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!